Como ya lo habíamos anunciado, como lo habíamos compartido en programas anteriores, nos acompaña nuestro querido pastor y obispo, Monseñor José Libardo. Monseñor, para usted muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Padre Milton. Buenos días, Juan Diego. Buenos días cada uno de los que nos escuchan a través de la emisora Voces Rovirenses. Reciban en este día mi saludo, mi oración y mi bendición. Bueno, Monseñor, pues su visita para nosotros es muy gratificante para todos los que nos escuchan en el departamento de Boyacá, aquí en Santander, en Norte, porque hoy vamos a tratar un aspecto muy bonito, muy esencial, y es la evangelización de la política, es decir, la tarea que tiene la Iglesia en cuanto a la política. En estos días, con Juan Diego, con el profesor Rafael, con Alfonso, con todo el equipo de Voces Rovirenses, hemos estado dando ese campo a todos los políticos para que vengan, planteen sus proyectos de gobierno, para que le informen a la gente sobre lo que piensan hacer en estos próximos 4 años de gobierno, ya sea a nivel de diputados, de alcaldías o de consejos. Y hoy estamos con usted porque queremos también percibir el punto de vista de la Iglesia en cuanto a la política. Así que, Monseñor, pues los micrófonos de Voces Rovirenses son todos suyos en este día. Muchas gracias. Efectivamente, estamos en este momento en todo el país en un ambiente electoral. Sí, señor. En un ambiente de campañas. Y es muy importante escuchar la voz de la Iglesia que evangeliza la política. Como creyentes, todos seguimos las directrices del magisterio social de la Iglesia en muchos aspectos de la vida social, y la política no es ajena a esa iluminación que da la Iglesia desde su magisterio. Precisamente el Papa Francisco, sí, señor, a principios de este año, ha sacado el mensaje que siempre saca cada año para la Jornada de la Paz, para el 1 de enero, y lo ha titulado La buena política está al servicio de la paz. Desde ahí se marca una dirección de lo que debe ser la política y del quehacer de un gobernante. Sí, señor. Es hacer buena política precisamente para trabajar por la paz, por la reconciliación, que podamos vivir en estos territorios perdonados, reconciliados y en paz. Y esa es la primera invitación que nos hace el Papa en ese desafío que se tiene de la buena política al servicio de la paz. Sí, señor, pues Monseñor, precisamente en este mensaje del que usted nos habla, el Papa Francisco nos hace una definición muy bonita, y es el primer aspecto que queremos tomar el día de hoy, es el servicio. Dice: la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no lo viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión. ¿Qué tan importante, según usted, su trabajo pastoral, Monseñor, según las directrices de la Iglesia, qué tan importante es la política como un instrumento de servicio en la comunidad? Es determinante la política como servicio al bien común. Precisamente la política está definida desde siempre como ese trabajo por el bien común de las personas, renunciando al bien personal y buscando el bien de la comunidad, de un pueblo y sobre todo de los más desprotegidos. Y ahí empieza a ser un servicio importante a la comunidad que lo tiene que prestar el gobernante. Sí, y señor. para eso es elegido por un pueblo, porque ve en este o en tal candidato una persona que se puede dedicar de tiempo completo durante 4 años al servicio del bien común de las comunidades, buscar no los afanes personales, sino el bien de la comunidad. Así es, ese bien común el Papa Francisco lo define de una manera muy bonita y dice: el bien común es aquel que se centra en la caridad. No hay otra realidad del bien común, porque está el bien común, digamos, en el sentido social, pero es mucho más importante aquí el bien común que se centra en la caridad. Hablando de esto, Monseñor, y de acuerdo a su experiencia de vida, de liderazgo, ¿cuál cree usted que debe ser el perfil de un político en nuestras tierras, o en estas tierras santanderianas, o en general en nuestras tierras colombianas? ¿Cuál debería ser como esa realidad que usted diga, bueno, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que uno ve, a lo que necesita hoy en día nuestros pueblos, el perfil de un político verdaderamente que pueda llevar las riendas y el caminar de un pueblo es esto, por estas razones? Pues siguiendo un poco la invitación del Papa, en primer lugar, un político tiene que tener una alta consideración
y una profunda conciencia de su papel. Sí, señor. Es decir, saber qué es lo que está buscando allí, tener esa motivación, esa conciencia del papel de trabajar por el bien común. En segundo lugar, una persona que sea creíble a la comunidad. ¿Por qué? Porque le dice la verdad. Sí. A veces hay un desprestigio de la política porque se miente demasiado, y entonces la gente está como desilusionada, porque bueno, en campañas hay unas promesas y luego pues no es posible cumplir. Entonces es muy importante que se diga la verdad, que no se le crean falsas expectativas a las personas. En tercer lugar, que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Sí, señor. Precisamente eso ya lo hablábamos ahora, la política al servicio de la comunidad. Que es coherente con los principios que precisamente lo han llevado a ser un gobernante, porque lo han elegido. Que realiza la unidad, como dice el Papa, no que divide. Sí, ciertamente, señor. En las campañas, pues una comunidad se divide porque es necesario la división en virtud de que unos votan por unos y otros por otros. Pero al ser elegido uno, ese buen político es capaz de congregar, de crear la unidad con su pueblo, con la comunidad que representa y que gobierna. Que está comprometido con toda la gente, todas las necesidades de las personas, y las escucha, ¿cierto? Sí, señor. Que sabe escuchar, que sabe decir en algún momento a una persona, pues no, porque no se pueden hacer muchas cosas, pero se le escuchó, se le trató bien. Aquella persona que es capaz de trabajar por la justicia, por el respeto mutuo, por la sinceridad, por la honestidad, por la fidelidad. Todos esos son valores que siguen siendo vigentes en la sociedad, que precisamente inspirados en el Evangelio nos ayudan a tener una convivencia en medio de la comunidad. Bueno, monseñor, un aspecto también muy importante para nosotros tener en cuenta, y que lamentablemente lo tenemos que decir a esta hora de la mañana y en todos los programas que hablemos de política, de la evangelización de la política, son los vicios que tiene nuestra política. Y más aún en nuestros pueblos de García Rovira, en nuestra diócesis, que vemos una política a veces como tan sesgada, que se hace con tanto fanatismo político y que incluso lleva a la violencia, al detrimento de la familia, a perder las relaciones sociales entre la misma comunidad. ¿Cuáles podrían ser, o usted como que le podríamos decir hoy a nuestras comunidades para que tengan en cuenta, sobre todo para aterrizar la política y sacar de muchos lodos a estas realidades que vivimos? Por ejemplo, la corrupción, a veces la compra de los votos, que lamentablemente la tenemos que ver, y que aunque se digan de dientes hacia afuera, como lo decimos nuestros políticos, pero uno ve y se da cuenta, porque la misma gente le comenta a uno que los políticos están repartiendo dinero, que están utilizando mercados, que están utilizando comidas precisamente para eso, para favorecer un voto. ¿Qué podríamos hablar de esos vicios que hoy lamentablemente dañan y hieren la democracia de nuestro país? Pues uno de los vicios que el Papa plantea también en su mensaje, y que lo vemos evidente por todos los medios en Colombia, es la corrupción. Sí, señor. Es el primero y el lastre de nuestros pueblos. El cáncer. Sí. Eso acaba y está haciendo metástasis, porque eso se ve por toda parte. Y en la corrupción, pues precisamente está incluido como uno de los primeros elementos de corrupción la compra de votos. Sí, señor. Tenemos en Colombia, en nuestras regiones, toda esa historia de compra de votos. En algún pueblo de esas veredas que yo visito, sí, en Boyacá y Santander, me decían, aquí se ganan, no se pierden las elecciones el día antes, sí, o la señor, noche antes. De acuerdo al dinero que se dé. De acuerdo al dinero que se dé. Eso es un caso de corrupción muy evidente. Entonces, la compra de votos por parte de quien está aspirando, pues es una cosa que lo rebaja demasiado y amarra mucho su quehacer político después por el bien común, porque eso trae una serie de condicionamientos también para el futuro gobernante. Sí, sí, señor. Pero, pues, si hay alguien que se atreve a comprar votos, tiene que haber una comunidad con plena conciencia y una conciencia aún formada para que no venda el voto.
Bueno, monseñor, ahí quería preguntarle algo. Bueno, nosotros estamos en una realidad donde la gente dice, bueno, la única realidad de encuentro con los gobernantes que tenemos es en la política, porque después se desaparecen. Y muchas personas dicen eso, dicen, yo recibo esa platica porque si no la recibo después no tengo nada. Es como el pensar a veces, no el más correcto de la gente, pero es lo que dicen. Si yo no recibo esos 50,000, esos 100,000 pesitos que me den por el voto, me quedo después sin nada. Es como, digamos, es lo único que yo voy a tener de ese candidato si gana. Y a veces lamentablemente la gente como que se ciña a eso, como que cojamos eso porque peor es esto que nada, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a esa comunidad? Ya de pronto no a los políticos ya saben que esto de comprar votos es algo de corrupción, es un delito. Incluso ya vimos el caso de esta señora que el día de ayer pues fue tendencia en las redes sociales, Aida Merlano, quien fue condenada precisamente por la compra de votos. Pero ¿qué le decimos a la gente que piensa en nuestras comunidades, allí en el campo, eso, monseñor? Que yo prefiero recibir esos 50,000 a no tener nada en el bolsillo. Que aprendamos a trabajar también por el bien común. Cuando uno piensa en los 50,000 para mi bolsillo, está pensando en el bien y en el interés personal. Sí, señor. Y ahí está menguando, disminuyendo la posibilidad de que un pueblo progrese, porque después alguien que compró votos tendrá que llegar a la alcaldía a recuperar ese dinero con el cual compró. Sí, claro. Si llega una persona que no compra votos, pues va a tener posibilidad de gobernar por el bien común, y esa familia que no vendió el voto, esa persona que no vendió el voto, se va a sentir beneficiada en los programas que le lleguen allí a la vereda. Y entonces en eso todos tenemos que colaborar con mucha conciencia. Renunciar a que nos llegue 20,000 pesos, 50,000 pesos, una cosa para mí, con la posibilidad de ir creando conciencia que yo también trabajo por el bien común no vendiendo el voto, porque sí, eso va a servir en un futuro para que ese gobernante que no está condicionado ni atado ni tiene que recuperar ningún dinero que ha invertido en campañas, pues lo inviertes en la comunidad y seguramente se va a ver beneficiada en la escuela de la vereda, se va a ver beneficiada una vía para llegar a las veredas, se va a ver beneficiado un ambiente de trabajo a través de algún programa social que se desarrolle allí. Entonces estamos colaborando con el detrimento de la política cuando vendemos el voto. Estamos colaborando con el bien común cuando no vendemos el voto. Pues, monseñor, en la pasada, usted me corregirá, en la pasada asamblea que ustedes tuvieron de obispos, en la conferencia episcopal el 8 de febrero, se hablaba precisamente, o el tema central de esta conferencia, era hablar un poquito acerca de la realidad social de la iglesia en el mundo, es decir, toda la tarea social que implica la evangelización, y una parte de ella pues es la política de lo que estamos hablando hoy. El procurador que asistió ese día también a la conferencia, el doctor Fernando Carrillo, les hablaba a ustedes y nos hablaba a todos nosotros de la importancia que tiene la iglesia en la sociedad, porque es la iglesia la que tiene que ser precisamente como ese sistema ético y moral que se ponga al servicio de la política, y de eso estamos hablando hoy, de la ética y de la moral al servicio de la iglesia. Y por eso, monseñor, pues estamos hablando un poquito de esos vicios de la política, como lo son la compra de votos, que es muy marcada en nuestros territorios, e incluso también algo que nos hablaba el Papa Francisco acerca de las estrategias del miedo, algo que hoy en día es muy común en nuestras alcaldías, en nuestros pueblos, es querer marcar un territorio, querer comprar un voto, querer tener unos adeptos simplemente por tener unos cargos en una alcaldía, o de pronto por algunas contrataciones en las mismas comunidades. Que hablar un poquito de esa herramienta que a veces lamentablemente utilizan nuestros políticos para hacer campañas políticas. Sí, precisamente la conferencia episcopal se ha puesto en reflexión para leer todas estas situaciones de corrupción, de dificultad y de esa estrategia del miedo, sí, que muchos tienen que padecer porque pues prácticamente tienen que asistir y tienen que llevar a cabo algunas actividades para que no sean despedidos de sus puestos, porque eso tiene una contratación política y está amarrado a un voto. Eso por un lado, ¿cierto? Por otro lado, pues toda esa
necesidad de la gente de la cual se aprovechan muchos, en muchas partes. Exactamente. Yo en algún pueblo hace poquito tuve que ver eso, donde precisamente a algunos empleados de las alcaldías le obligaban a poner en sus casas, en sus puertas, propaganda política de X candidato, con la condición de que si no lo hacían, lo sacaban del cargo que en este momento estaban llevando a cabo precisamente en las alcaldías. Y eso hace parte de esta política y estas estrategias del miedo que en últimas pues son corrupción. Monseñor, otra parte muy importante que nosotros tenemos que ver es cómo la política puede ayudar a superar la desigualdad que hay tan marcada en nuestros pueblos, donde cada vez se oprime más al pobre, donde a veces los más terratenientes siguen cosechando más dinero y se ve cada día más la pobreza. Precisamente en un trabajo de la política y del gobernante que es elegido por el bien común, necesariamente tendrá que mirar a los más débiles y a los más desprotegidos. Sí, señor. El Papa insiste mucho en eso, porque la paz, precisamente, se adquiere, se llega a la paz cuando las personas tienen posibilidades de una vida digna. Ese también es un elemento para construir la paz. Y entonces el gobernante es el encargado de mirar a los más desprotegidos, a los más pobres, para ayudarlos a ellos, no dándoles cosas, no comprando las conciencias, sino ayudando y fortaleciendo programas que los invite a trabajar a ellos y que puedan tener lo necesario para el sustento diario. Y precisamente ese es el trabajo que tendrá que hacerse buscando la equidad, que es distinto de la igualdad. La igualdad es todos lo mismo. Sí, señor. La equidad es proporcionar lo que cada uno necesita. Y a veces unos necesitan más, otros menos. No es como en un mismo molde todos, que eso sería la igualdad, sino en la equidad, que es lo del Evangelio. Es decir, es ese trabajo porque las personas desde su condición tengan una vida digna. Y precisamente es el trabajo de los gobernantes. También la Iglesia contribuye a mejorar las condiciones de vida desde la convivencia, desde el trabajo que hace de evangelización y el crecimiento en la virtud. Y todos los estamentos sociales tendremos que trabajar por la vida digna de las personas, por la dignidad del ser humano. Sí, que se va degradando precisamente cuando no tiene las mínimas condiciones de subsistencia. Bueno, monseñor, otra pregunta bastante amplia y es la siguiente. Usted pues lleva algún tiempo de estar compartiendo en nuestra diócesis de Málaga-Soatá. Creo que ya ha recorrido hasta 3 veces cada una de las parroquias o más veces las veredas. Ha hecho un trabajo pastoral muy especial con nuestras comunidades, el cual le agradecemos en nombre de toda la diócesis, de todo el clero diocesano y en general de todos los fieles laicos de esta porción de pueblo. En todo ese recorrido que usted ha hecho en las diferentes parroquias, en el departamento de Boyacá, aquí en Santander, ¿cuál cree usted que son los desafíos más grandes que tienen los políticos o estos alcaldes o concejales o diputados que arranquen en este nuevo periodo para nuestra diócesis? Que usted diga, bueno, los alcaldes que se van a poner ahorita necesitamos que se pongan a trabajar en esto y en esto porque son los que más tenemos descuidado aquí en nuestra diócesis. ¿Qué le diría usted a ellos como un proyecto suyo para que trabajemos mancomunadamente? Creo que una de las preocupaciones que tienen que tener en mente desde el principio es el campo. Sí, señor. Nos quejamos y a veces constatamos que los campos se están quedando solos, las veredas se están quedando sin gente. Pero yo recorriendo muchas veredas, porque he recorrido bastantes veredas en estos 2 años, me di cuenta que se está quedando sin gente el campo porque no hay oportunidades. Sí, señor. Entonces habría que pensar desde los gobiernos, desde las alcaldías, estrategias para intervenir el campo, que allí realmente hayan posibilidades de vida para que la gente subsista dignamente y hayan programas que les ayuden a fortalecer el campo como fuente de ingreso. Esa es una de las primeras cosas. Otra cosa que habría que trabajar y tendría que ser programas más de región que de los mismos municipios son las vías. Porque si tienen productos en los campos y cultivan, pero no tienen posibilidades de sacar los productos de allí, porque las vías a veces están en muy mal estado, pues queda todo eso a mitad de camino. Entonces, una fuente de progreso precisamente también son las vías de comunicación, que tiene que tener una mirada amplia de los gobernantes. Sí. Un espacio que tiene que
reflexionarse y cultivarse mucho es el medio ambiente y sobre todo el agua. Málaga es un municipio que tiene muchos problemas de agua. Y no solamente Málaga, sino municipios alrededor. Tendría que haber un trabajo de la región para mirar a ver qué se va a hacer, porque tiene que pensarse en este beneficio del agua no para ahora, dentro de 2 años, sino para los próximos 30 y 50 años. Sí, señor. Porque en Málaga crece en edificaciones, se hacen nuevas viviendas y puede ser que mucha gente venga y se aumente la población, pero tenemos que pensar qué va a pasar en un futuro con el agua, porque ahora, pues, gracias a Dios está, pero hay que trabajar por esa dimensión, establecer como políticas para precisamente tener este recurso que es vital para nuestra existencia. Bueno, monseñor, pues nos alegra de verdad que usted haya estado compartiendo con nosotros, con toda la familia de Voces Rovirenses, en alianza con Caracol Radio. Gracias por estos consejos tan bonitos que nos da a nosotros como ciudadanos y también a aquellos otros ciudadanos que ahora van a ejercer un papel muy importante en la sociedad como sus gobernantes. No sé, monseñor, si tenga alguna última recomendación, algún último saludo para todos los que a esta hora de la mañana nos escuchan y nos ven también a través de nuestras redes sociales. Sí, finalmente decirles que la Iglesia no avala ningún partido político ni ningún candidato. Los sacerdotes en las parroquias hemos reflexionado y precisamente seguimos estos lineamientos de la Iglesia. No nos matriculamos con ningún partido ni con ningún candidato. El sacerdote que en la parroquia se matriculara con algún candidato divide la comunidad y se queda dividida. Sí, señor. El pastor, el párroco, está para acoger a todos los candidatos. Valoramos el esfuerzo que hacen todos los candidatos, los apoyamos a todos con la oración, y el que salga elegido, que no es el que el padre le está haciendo campaña en la parroquia, con ese trabajamos, a ese lo invitamos a que trabaje con nosotros en un esfuerzo de fortalecer el bien común de un pueblo. Entonces, invitamos a todos los candidatos, en primer lugar, a que en estas campañas no involucren a los sacerdotes ni a los párrocos con cosas personales, sino señor, que todos son acogidos. Y una vez salga elegido un alcalde y unos concejales, con ellos trabajamos y a ellos les ofrecemos desde la diócesis y desde la iglesia nuestro apoyo, nuestra oración y nuestro aporte también en la reflexión para ayudar a que nuestros municipios y esta región de Santander y Boyacá que nos corresponde, pues sea un momento, un espacio para el progreso y para la vida digna de las personas. Ya que usted habla de ese detalle, monseñora, siempre nos preguntan y quisiera que usted nos diera como esa parecer, aunque ya lo sabemos, pero que sea usted mismo el que nos lo diga. La gente siempre le pregunta a uno, bueno, padre, pero ¿usted puede votar o no puede votar? ¿Cómo es la realidad de un sacerdote frente a la política y en ese aspecto concreto de las elecciones? El sacerdote es un ciudadano y puede votar. Sí, señor. Vota por el candidato que le parezca libremente. Y a conciencia. Como lo tiene que hacer cualquier ciudadano. Correcto. El voto es secreto. Sí, señor. El sacerdote no dirá ni dejará ver por quién votó, porque lo hace a conciencia por el bien común. ¿Para qué? Para no dividir la comunidad. Exactamente. Y para que realmente en los municipios las elecciones terminen el domingo 27 a las 4 de la tarde. Sí. Y de ahí en adelante ya es el gobernante, el alcalde, a quien todo el municipio, incluido su párroco, apoya. Okay. No es que perdí o gané, ¿no? Es el gobernante. Entonces, el párroco, el sacerdote, ejerce el derecho que tiene a votar en conciencia, lo puede hacer, no estamos exentos de ello, pero tenemos como directriz a la vez que no hagamos campañas ni apoyemos públicamente a uno u otro candidato, y es recomendable que votemos en secreto, sí, que señor, nadie en el pueblo sepa por quién votó su párroco, su sacerdote, y eso va a ser garantía para que una vez elegido este o el otro alcalde, estos u otros concejales puedan trabajar todos por la unidad de los pueblos, por la comunidad que no está dividida sino unida a partir del 27 de
octubre a las 4 de la tarde. Así es, monseñor, pues a usted muchas gracias, gracias por compartir en esta mañana en el magazine de Voces Rovirenses, por darnos estos mensajes de política, monseñor, que Dios lo bendiga y gracias por todo su trabajo. Muchas gracias, Padre Milton, por la invitación, a Juan Diego, muchas gracias, y a todos los que nos ayudan en Voces Rovirenses. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, que el Señor los bendiga, siempre oro por ustedes y los tengo presentes en mis oraciones con muchos de ustedes que nos escuchan. Me he encontrado en las veredas, en estas visitas pastorales, sí, en donde he orado por ustedes, los he bendecido, pero desde aquí les envío mi oración y mi bendición. Que el Señor a cada uno de ustedes y sus familias los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes, les conceda la paz, bendiga el esfuerzo que hacen para llevar el pan a la mesa de sus hogares, bendiga los terrenos, los cultivos, los campos, los ganados, con el cual muchas personas de nuestra diócesis subsisten desde las veredas donde cultivan para sacarle a la tierra el pan de cada día. Y a todos ustedes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muchas gracias.